comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Las naciones en el plan de Dios es el tema de nuestro programa en este día. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿tiene Dios un plan con las naciones? Porque viendo lo que ocurre a nuestro alrededor, muchos dirán que el mundo va de mal en peor. Tenemos un 46% de la población que vive en la pobreza. Tenemos más de 65 millones de abortos al año. Según las estadísticas, el mercado de la falsificación en Internet, de las drogas, de la pornografía, mueve más de 400.000 millones de dólares al año. Los países del tercer mundo tienen una deuda con los países del primer mundo, si podemos decirlo así, de $1 billón, o sea, un 1 más 18 cero. Parece que el mundo irá de mal en peor. ¿Qué soluciones existen? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cuál es el plan de Dios para las naciones? Es el tema que estaremos tratando en este día y tenemos como invitado al arquitecto Luis Sena Carrasco. Luis, gracias de nuevo por estar con nosotros. Un placer y un privilegio. Yo espero que tú nos expliques cómo debemos enfrentar o ver esta situación. Bueno, yo creo que hay que empezar por el final. ¿Cómo? Y es que en la Nueva Jerusalén, los creyentes, los reyes de las naciones, llevarán el honor y la gloria de las naciones a la Nueva Jerusalén. Eso quiere decir que habrá identidad cultural en la Nueva Jerusalén, en la era venidera, en la tierra nueva. Luis, eso está muy bien porque es lo que dice la Escritura y lo vemos así. Pero muchas personas dirán, sí, pero mi problema es aquí y ahora. Yo no puedo estar esperando lo que va a ocurrir en un futuro, aunque yo sé que es una realidad. ¿Cómo yo enfrento esa situación aquí y ahora? Porque muchos dirán que eso es escapismo. Bueno, sí, si no tienen el discernimiento del Espíritu Santo y no se guían por la palabra de Dios, podrían pensar eso. Pero es interesante nosotros ver hacia dónde va el final de la historia para poder interpretar la historia en el tiempo presente, porque si no, nos perdemos. Entonces ya sabemos que Dios tiene un plan con las naciones. De hecho, las naciones tienen que producir, según Apocalipsis 21, un honor y una gloria que será una especie de regalo y de ofrenda que llevarán de la historia las diferentes generaciones de creyentes a la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, cultivar la cultura de cada nación de acuerdo a los principios del reino de Dios es la obligación del pueblo de Dios en cada nación y así enseñarlo a sus vecinos de esa nación. Si te estoy entendiendo, tú estás diciendo, Luis, que no toda cultura es mala, que la influencia de la palabra de Dios va a ser real en todas esas naciones y que el caso no está perdido. Porque si van a llevar esas ofrendas es porque algo va a ocurrir en la historia con esas naciones que hará posible que el desenlace final sea ese. Y como comenzaba Eduardo, muy bien, el panorama es triste y sombrío en muchos aspectos. Uno diría, wow, y podremos hacer un impacto en la cultura realmente. Podremos nosotros hacer que salga algo bueno de algunos contextos. De manera que tus palabras son alentadoras, pero yo creo que tú vas a tener que explicar bien cómo es que eso ocurre. Así es muy bueno que tú hayas empezado por ahí. Ahora, yo quiero que empecemos definiendo qué es una nación, Luis. ¿Qué te parece? Sí, una nación pudiéramos decir que es un conjunto de personas que comparten una misma cultura en un mismo territorio. Y nosotros sabemos por la narrativa bíblica que el propósito de Dios es que existiesen las naciones. No es un castigo. Lo que pasó cuando Dios dispersó a los seres humanos en la Torre de Babel con diferentes idiomas y en diferentes culturas, ese era su propósito. No ocurre nada en la historia
que no sea parte del propósito de Dios. Dios gobierna la historia y a la vez le da libertad a las criaturas de modo que son responsables de sus acciones. Y esas dos cosas se van en balance. O sea que si nosotros tuviésemos todo el poder del universo y toda la sabiduría del universo, la historia caminara como va caminando, porque está en manos de Dios. Amén. Que tiene esa característica. Entonces lo que nosotros debemos interpretar, nuestro tablero de control, es como un piloto. Si un piloto se lleva de cómo está el clima, está nublado, está relámpago, tiene que mirar su tablero de control. La altitud, la velocidad del viento, la velocidad respecto de la tierra, todo lo que de la aeronave está en ese tablero de control. Las escrituras son nuestro tablero de control, no importa lo que esté pasando afuera. Ese tablero de control necesitamos utilizarlo para interpretar la situación donde estamos. Por eso Dios tiene un plan con las naciones, Él creó las naciones y las somete a responsabilidad, como nosotros vemos los profetas en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, continuamente refiriéndose a las naciones como sujetos de responsabilidad delante de Dios, y Dios muchas veces bendiciendo las naciones o trayendo las naciones a juicio. Es decir, que hay un colectivo al cual Dios lo ve como una unidad. Y eso es interesante porque nosotros formamos parte de naciones y a veces el excesivo individualismo de la cultura de Occidente hace pensar que el mundo gira a través de nosotros como individuos y como personas. Y a veces lo extendemos a nuestra familia, pero pocas veces a nuestra comunidad y a nuestra nación. Sin embargo, para Dios, la nación es una unidad cultural que tiene responsabilidad delante de Él porque Él le ha dado capacidades, dones y libertades. Pero cualquiera pueda decir entonces, los individuos que componen esa nación no están cumpliendo con sus responsabilidades, por lo que yo veo hay un caos. Bueno, no, esa es una parte de la ecuación, pero la otra es que el discipulado de las naciones está caminando, porque a medida que nos acerquemos al final de la historia, no es el mal el que va a prevalecer. El mal y el bien van a llegar a un clímax donde el bien entonces ya superará al mal definitivamente. Son los dos que llegan al clímax, no el mal nada más. Hay algo que de lo que tú has dicho que llama mucho mi atención, que creo que se debe aprovechar para recalcar aquí. Es que muchas veces leemos la Biblia con una teología deficiente que solamente contempla a Dios obrando en una nación y ajeno a todo lo que está ocurriendo en el resto de las naciones. Es cierto que hoy el mundo es más complejo geopolíticamente hablando, y cuando hablamos de naciones en este programa, no es exactamente igual con todo lo que ha ocurrido con las diferentes etnias a lo largo de la historia. Muchas veces un grupo cultural se limitaba a algo que ocurría en un pueblo, un poblado, y hoy el asunto es tan internacional y se disemina universalmente de una forma tan rápidamente violenta que pudiéramos confundirnos. Pero la verdad es que esa historia que se va gestando desde el libro de Génesis no trata únicamente de Israel, por lo que tú acabas de decir. Sí, Dios usó a la nación de Israel. La Biblia dice que a ellos Dios le entregó su ley y que a través de ellos vino el Mesías. Todo eso es cierto. Pero a lo que me refiero es que a veces tenemos una visión de que solo se trata de Israel esto, y olvidamos ir al Apocalipsis y ver allí a pueblo de toda tribu, lengua y nación adorando al Cordero. De manera que podemos ver desde el Antiguo Testamento el corazón de Dios alcanzando esas naciones, sea por la influencia de Israel, sea luego ahora en el nuevo pacto a través de la influencia de las iglesias, el pueblo de Dios llamado a cumplir la gran comisión. Pero el corazón de Dios es mundial, si pudiéramos decirlo así. Y se expresa en el llamado a Abraham. El llamado a Abraham fue llamado como mensajero y lo llamó, lo separó
lo bendijo y lo transformó Así para es. bendición a todas las familias de la tierra. Nunca se ha tratado de Israel. De hecho, el desarrollo histórico de la humanidad, no así, Israel no forma parte, vamos a decir, sociológicamente de ese desarrollo. Es decir, en la trayectoria, Babilonia, Egipto, Grecia, Roma, la cultura occidental, Israel infunde los principios del reino de Dios para permear el todo, pero no tuvo liderazgo dentro de esas corrientes históricas. No es la trayectoria del desarrollo de la humanidad hasta ahora, no ha tenido la primacía universal de Jerusalén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No, Israel simplemente fue el primer mensajero contratado por la compañía. Si tenemos una compañía, por ejemplo, comercial, y tenemos 10 mensajeros, usando una ilustración, el primero, el que tiene el señorío, el primero que fue contratado, tiene todo su mérito, tiene 30 años en la compañía, cuando la compañía era pequeña, él hacía de todo, etcétera, tiene su seniority. Pero el propósito de Israel siempre fue ser el vehículo para dar a conocer a Dios a las naciones. Por lo tanto, la iglesia es el fruto del propósito de Dios con Israel. O sea, el Israel bíblico no es solamente el Israel étnico, sino la descendencia de Abraham. Y esa descendencia de Abraham es multicultural y multiétnica. Salvador, ¿qué pasó en ese plan de Dios que ha venido este caos? Bueno, obviamente nosotros tenemos que comenzar viendo el pecado y el impacto del pecado de Génesis 3. Uno puede leer rápidamente el libro de Génesis y perder de vista algunos detalles. Hacía alusión Luis a lo que ocurrió con Babel y la diseminación de las naciones. Esas genealogías que aparecen allí en el libro de Génesis no están por casualidad, es a propósito que están allí. Nosotros venimos de alguien, nosotros venimos de algo. De hecho, la Biblia rastrea incluso hasta la genealogía de nuestro Señor hasta Adán, porque él está unido a alguien. Y luego en otro contexto lo lleva y lo une con Abraham y David de manera específica porque quería mostrar el punto de ese linaje del que viene nuestro Señor. Nosotros no nos podemos desconectar históricamente de nuestros antepasados. Las genealogías bíblicas tienen una función. El hecho de que nosotros seamos, en nuestro caso, dominicanos y tengamos una nacionalidad y tengamos costumbres cuando nos levantamos, tiene un lugar. Ahora, eso no quiere decir que ese pecado de Génesis capítulo 3, de ahí en adelante, no haya marcado las culturas, no haya marcado las naciones. De hecho, Dios cuando introduce a su pueblo a la tierra prometida, le dice, ustedes van a tener un problema, y es que las naciones a vuelto alrededor van a querer implantar sus puntos de vista en ustedes, y ustedes van a tener que cuidarse. Y Dios toma medidas de qué ellos debían hacer y les da las recomendaciones de las que ellos debían llevarse. De manera que la influencia cultural es un peligro latente debido al pecado. Pero al mismo tiempo Dios nos está llamando a nosotros a influir con nuestra cultura cristiana, si podemos llamarlo así. En otras palabras, como un autor que leí decía, Cristo crea una cultura. Cristo crea una cultura en la que nosotros como pueblo de Dios vamos a transmitir los conceptos de Dios a otras personas. No fue malo que Guillermo Carey fuera a la India y tratara de evitar que quemaran a las viudas junto con las personas, los hombres que morían. Eso yo creo que era una influencia cultural correcta, porque muchos critican que nosotros no debemos ir como cristianos a otros lugares a llevar el evangelio y a coartarles de ellos vivir según las costumbres que ellos tengan. De ninguna manera, nosotros no estamos diciendo eso en un programa como este. Estamos diciendo que Dios ha usado las culturas y ha usado las naciones para llevar al mundo al punto en el que se encuentra ahora. Y nuestra misión como iglesia de Cristo ahora es llevar el evangelio a todo rincón de la tierra. Vivimos en una época distinta a lo que ocurrió con la nación de Israel, y Luis podría hacer referencia a esto. Israel tenía una misión que cumplir, que no era simplemente ellos crecer, ellos debían influir a aquellos que estaban a su alrededor.
Pero ellos se dejaron influir. Cristo menciona que aún la reina de Sabá fue a ver la sabiduría de Salomón. Eso fue una influencia positiva. Era ir a ver, aquí hay algo diferente. La reina de Sabá se dio cuenta que había algo. Pero también ellos sí debían influir a los que estaban a su alrededor. No solo atraer a otros para que vean lo que Dios había hecho con ese pueblo, sino ellos mismos también ser de bendición a otras naciones. Por eso el ejemplo que tú citas de Abraham es crucial. Abraham fue bendecido, pero no para tirarse todas las bendiciones encima suya. Él fue bendecido para ser de bendición a todas las naciones. De manera que lo que nosotros vemos en el resto de las Escrituras es a un pueblo que Dios bendice para que pueda servir de bendición para otros. Y cuando Cristo viene y nos hace ahora, llama a gente, de gente que no era pueblo, lo hace pueblo mío, lo hace para algo. Y la misión que nos da es nosotros proclamar las virtudes y excelencias del Dios que nos llamó a todas las otras naciones y ser nosotros sal y luz en el mundo en el que nos ha colocado. De manera que hay un impacto que sí nosotros debemos tratar de producir a esas naciones que están alrededor. Pero en la actualidad parece que la iglesia es poco efectiva viendo lo que hay alrededor de nosotros, porque el caos que hay en la sociedad no es más que una proyección del pecado del hombre, del caos que hay en el hombre mismo, y eso es lo que se refleja en la sociedad. Entonces parece como si esa maldad fuera a dominar y a reinar. Vemos hoy en día que la cultura de Occidente y las naciones de Occidente, que sus raíces son cristianas, se están debilitando social y culturalmente debido a que esa influencia cristiana se ha ido reduciendo en ellas, lo cual es una responsabilidad de la iglesia cristiana en esas naciones. Es decir, a través de la historia de la iglesia nosotros vemos periodos donde la iglesia ha sido más fuerte, más robusta en su testimonio de la presencia del reino y en otras épocas ha sido más débil. El llamado es que sea siempre fuerte. Es decir, el mal nunca es más fuerte, sino que el bien, el reino de Dios, se expresa con más fuerza o con más debilidad. Entonces, lo que nosotros estamos mirando en la cultura de Occidente es una decadencia debido precisamente a la debilidad de la influencia cristiana. Sin embargo, debemos pensar que eso está dando oportunidad a que el Evangelio y el reino de Dios se manifieste en otras culturas que hasta ahora, en la trayectoria histórica del mundo, han quedado relegadas debido al poder de esas culturas que inicialmente el Evangelio transformó. Yo quiero que en el próximo segmento tú nos digas cuáles son esas culturas donde el Evangelio no había penetrado tanto y ahora está penetrando más. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Luis, ¿cuáles son esas culturas o esos países donde el Evangelio está penetrando más profundamente? A nivel global podemos hablar de Latinoamérica, de África, de los países del Lejano Oriente y aún del mismo Medio Oriente. Ahora, déjame decirte algo. Muchas personas piensan que América Latina ha sido evangelizada. ¿Y tú dices que ahora está penetrando el Evangelio? América Latina fue evangelizada, pero no con el Evangelio puro de la Reforma. No con la sana doctrina, vamos a decir así. Bueno, porque es más que doctrina. Es una práctica del cristianismo centrado en la palabra de Dios, no en la hegemonía de la iglesia y del liderazgo de la iglesia, como fue la cultura medieval europea. Entonces, ese ímpetu que tuvo el cristianismo en el siglo XVI no ha llegado a nuestras naciones. O sea, no es suficiente el evangelismo, porque debemos recordar que la gran comisión es el discipulado de las naciones. Es decir, que eso tiene una implicación para las formas culturales de las naciones. El discipulado cristiano transforma la cultura de las naciones y por lo tanto la manera de vivir de las personas en las naciones. Si nosotros queremos ver el nivel de profundidad del evangelio en una nación, tenemos que ver la manera de vivir de esa nación, no la cantidad de iglesias y la cantidad de personas que van a la iglesia en esa nación. O sea, que tú estás diciendo que el hecho de
de que haya personas que digan que ahora son cristianos y estén usando la Biblia y aún hasta levanten 2, 3 iglesias, no significa necesariamente que estén siguiendo las directrices y órdenes de Jesús como el maestro. Los discípulos haciendo lo que el maestro dicen, porque Jesús bien dice que es que debemos enseñar a todos a guardar lo que yo he mandado. No es simplemente aprender. O sea, tú estás hablando de una carencia de transformación en base a las enseñanzas de Jesús que cambien aquellas cosas que riñan con la palabra de Dios. Porque hay cosas de la cultura que no necesariamente son malas. Qué sé yo, comer mangú en República Dominicana, para nosotros los dominicanos, mangú es un plato en base al plátano verde o a los verdes, como le llaman en algunas naciones, que los dominicanos comemos típicamente en los desayunos o en las cenas, pero no es necesariamente algo malo, eso es parte de nuestra cultura. O sea, no necesariamente Cristo va a cambiar eso en una cultura. Es parte de la buena creación de Dios, que Dios evaluó como buena en gran manera. Y que nos dio para Pero que hay lo otros aspectos que sí riñen con los principios del reino de Dios, y es ahí en donde todos tenemos que postrarnos ante el Rey Jesús y seguir sus dictámenes y sus directrices. Si no ha habido tal impacto, tú estás diciendo, entonces no, hay un problema en la obra, la labor que las iglesias deben llevar a cabo. Así es, porque el discipulado cristiano, al transformar la cultura, es como un catalizador que saca lo bueno que Dios ha puesto en cada cultura. Entonces eso quiere decir que como parte de la creación de Dios, cada cultura tiene aspectos creacionales que son buenos y que tendrán trascendencia y tendrán continuidad hacia la era venidera. El reino de Dios, el evangelio, el discipulado de las naciones, exalta esos elementos y restringe los elementos de la caída que entorpecen que esa gloria de Dios que Él ha puesto en cada cultura se manifieste. ¿Qué ha pasado en África, Luis? África es un continente interesante porque nosotros debemos recordar que el desarrollo de las misiones protestantes es básicamente del siglo XIX y el evangelio que penetró en África fue un evangelio ya diluido por las pugnas traídas por la alta crítica, por el liberalismo evangélico y toda esa pugna con el fundamentalismo, etc. Entonces fue un evangelio centrado en la salvación espiritual de los seres humanos, en fundar iglesias, pero no en discipular las naciones. De ahí que algunos que hacen estudios misiológicos, etcétera, dicen que si se suman todas las conversiones que han sido reportadas para África, cada africano se ha convertido como 3 veces. ¿Por qué? Por un sobreénfasis en el número, en el crecimiento de iglesias, no en la transformación cultural. De ahí que nació, por ejemplo, las guerras tribales características de las diferentes naciones africanas, aún en naciones altamente evangelizadas, como Ruanda, dieron origen a genocidios y a guerras, otros como en el Congo, etcétera, que manifiestan una escasez en el conocimiento del evangelio, a pesar de haber sido evangelizadas grandemente y una obra misionera muy abundante. ¿Qué nos dice eso? Que hay que calibrar la obra misionera para que produzca un verdadero discipulado en la nación. Tú nos has hablado de América Latina, de África, ¿qué otro continente? Bueno, tenemos el Asia también, la misma China, pero América Latina es un continente interesante porque el centro misionero del Evangelio durante el siglo XIX y el siglo XX estuvo muy centrado en Europa y Norteamérica. Sin embargo, a finales del siglo XX y en el siglo XXI, ese eje se movió hacia Latinoamérica y hacia Asia. Es decir, entre Brasil y Corea del Sur tienen la mayor cantidad de misioneros que se envían al resto del mundo que no conoce el Evangelio.
por ejemplo, los latinoamericanos están mejor habilitados para ser misioneros dentro de los países musulmanes de Medio Oriente que los anglosajones, los europeos y los norteamericanos, por muchas características, pero sobre todo por su mismo nivel de vida y su cultura. Es decir, para un latinoamericano, para un dominicano, vivir en una comunidad donde se va el agua, no hay agua potable normalmente, estable, y no hay electricidad, no significa que el Armagedón llegó o que es el fin del mundo. Ese es el estado natural de muchas de nuestras comunidades. Sí. Entonces, muchos latinoamericanos se han preparado y están ministrando como misioneros en países de Medio Oriente, igual Y en que África, Corea del sí. Sur. Corea del Sur, a los países de Asia Central, Mongolia, etcétera, toda Asia, y aún en Latinoamérica, el movimiento misionero de Corea del Sur es un movimiento enérgico. La falta de energía que le falta a Europa en el movimiento misionero la tienen esas naciones emergentes. Y por ejemplo en Corea del Sur ese movimiento misionero es interno y también hacia otros países. Hacia otros países, hacia toda Asia, inclusive en la República Dominicana, en Brasil, hay una gran cantidad de misioneros coreanos. Es más, de ellos Corea se del Sur. están yendo hasta Estados Unidos a trabajar. Sí, muchas, las iglesias coreanas, por ejemplo en Los Ángeles, en California, son iglesias numerosas, y eso porque Corea del Sur, hasta cierto punto, tiene un agradecimiento a los Estados Unidos por la irrupción de misioneros que fueron allá después de la Guerra de Corea y que ayudaron a enfocar y a redireccionar la cultura de Corea del Sur. De modo que hay un agradecimiento. De hecho, he conocido personas que son descendientes de misioneros americanos que fueron a ministrar a Corea del Sur, específicamente el nieto de un misionero, que me contaba lo sorprendido que él estuvo cuando se celebró un honor a su abuelo misionero, la cantidad de personas que vinieron de Corea del Sur y coreanos norteamericanos que se concentraron en Los Ángeles para celebrar los 100 años o algo así de la entrada del Evangelio en esa región de Corea del Sur. Fue una multitud agradeciendo a esa persona de haber llevado el Evangelio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el plan de Dios, lo que nosotros vamos a ver es que los ejes, los centros de gravedad, vamos a decir así, del discipulado de las naciones y de la obra misionera se va a rotar. Eso no quiere decir que los europeos y los norteamericanos en el reino de Dios tienen una hegemonía. Sí, y porque los tiempos cambian. Exactamente, ellos decaerán Sí. y otras naciones se levantarán, porque al final habrá discípulos de Jesucristo de toda lengua, pueblo y nación en la ciudad celestial. Ahora, Luis, tú recuerdas que Pablo le escribía a Tito y le decía a los cretenses, son malas bestias, glotones, mentirosos, como marcas que esa cultura tenía. Y Tito debía ministrarle para lograr esos cambios. Como dominicanos, porque ahí nosotros podemos hablar, ¿no?, con experiencia, un cambio cultural entre los dominicanos, ¿qué cosas cambiaría? ¿Qué cosas cambiaría el Evangelio? Para mí, lo principal es el concepto de autoridad y el concepto del jefe. Nosotros somos una cultura que tiende al servilismo y tiende a la hegemonía de las personas que detentan autoridad. No se percibe el liderazgo y autoridad como una oportunidad de servicio, que es lo que enseña la Escritura, sino como una oportunidad para sacar ventaja y aprovecharme. Yo creo que ese eje, cambiando ese, es decir, las personas que Dios le ha delegado autoridad sirviendo a su prójimo y las personas del prójimo recuperando su verdadera identidad en Jesucristo,
de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto todos debemos ser tratados como personas con dignidad e iguales delante de la ley. Con ese cambio y todo el potencial positivo que tiene la República Dominicana, tendría una transformación significativa. Ese punto es interesante porque la Escritura presenta a un líder como un siervo, como dice de Jesucristo, más el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí los líderes y en la mayoría de los países lo que hacen es desde que detentan el poder, beneficiarse ellos, beneficiar a las personas a su alrededor y vivir su vida. Ellos no se ocupan de servirle a las personas realmente. Y ese punto es sumamente interesante. Y en el diseño de Dios, el control, la válvula de seguridad para que eso no pase, está en la base de los ciudadanos. Por eso es que en nuestras naciones no se educa a la ciudadanía y no se le enseña el sentido de la libertad para poder oprimirlos. Porque en el diseño de Dios, el balance social entre los líderes y los ciudadanos es el imperio de la ley. Y por lo tanto, los líderes tienen que estar bajo la ley y los ciudadanos bajo la ley. Y la ley, a su vez, ser un reflejo de la justicia de Dios, no lo que está en la Constitución o las leyes que los poderosos han hecho para oprimir a los más débiles, sino leyes que reflejen la justicia de Dios y ambos, líderes y ciudadanos, sometidos a la ley. Ese es el arreglo que hasta ahora la humanidad ha hecho para lograr los mayores niveles de orden y de estabilidad y de libertad que ha conocido la humanidad. Y eso viene de la palabra de Dios aplicada. O sea que la palabra de Dios tiene una sabiduría de 360 grados. Es una sabiduría esférica, toca todos los aspectos, no nada más los aspectos espirituales, también los aspectos políticos. Entonces, todas las naciones van a ser transformadas por el discipulado del Evangelio, a pesar de lo que nosotros veamos que está pasando. Porque como dijimos al principio, el honor y la gloria de esas naciones estará en la Nueva Jerusalén. Entonces Dios, a través de su plan de manejo de la historia, está haciendo que las diferentes naciones florezcan con los recursos y dones que Él ha puesto en cada nación. Pero permíteme ser un poco abogado del diablo aquí, Luis. Alguien está oyendo y todo eso suena muy bonito. Pero y el abuso que han cometido las religiones y el encubrimiento de abusos a menores en el seno de diversas denominaciones cristianas. ¿No nos debe eso llevar mejor a secularizar a las naciones y hacer que la influencia no sea meramente religiosa? ¿Cuáles son nuestras opciones? Sí, hay un principio en la Escritura que es que el mal se vence con el bien. Entonces nosotros debemos recordar que cada generación de cristianos tiene el encargo de adelantar el reino de Dios. Amén. Entonces quiere decir que cada generación de cristianos tiene que volver a la Escritura con ojos frescos y aplicarla para su contexto presente. O sea, no se trata, los errores del pasado, aún dentro del cristianismo, han dejado un balance positivo en general en el desarrollo cultural de la humanidad, a pesar de esos traspiés. Pero no podemos confiarnos en que simplemente el modo de hacer cristianismo que nosotros hemos conocido es ya todo lo que hay. No, la palabra de Dios es fresca para nosotros sacar de ella una nueva versión del cristianismo, una versión actualizada, 5.0, vamos a decir, que se adapta a las necesidades del siglo XXI y mejora los males que nosotros estamos viendo en el siglo XXI. No hay otra salida, porque la palabra de Dios siempre seguirá siendo la sal y la luz para el mundo. Luis, ¿cuáles son los obstáculos que encontramos para el discipulado de las naciones? Las mentiras del diablo, haciéndolas pasar por verdades y creando culturas antagónicas
al cristianismo. Yo quiero que tú nos expliques eso en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Las naciones en el plan de Dios es el tema que estamos tratando en nuestro programa de hoy. Decíamos al inicio que viendo el caos que hay en el mundo, cualquiera diría que Dios no tiene un plan, pero Dios tiene un plan el cual está llevando a cabo y es lo que estamos viendo en este programa en este día. Luis, tú nos decías que uno de los impedimentos para el discipulado de las naciones es las filosofías, las mentiras que se han inculcado en las mentes, ¿verdad?, de los habitantes en los diferentes lugares. Explícame esto. Sí, a través de toda la historia, Satanás ha infiltrado sus mentiras en todas las culturas humanas y en todas las naciones para promover la rebeldía a Dios. Por otro lado, el pueblo de Dios predica la palabra de Dios y la enseña y la practica para demostrar la verdad del reino de Dios, y ambas están en tensión. En la época en que nos encontramos, especialmente en la civilización de Occidente, que tiene una base cristiana, nosotros vemos su deterioro debido a mentiras que han sido introducidas dentro de la cultura de Occidente. Y esas mentiras, el proceso histórico funciona, en primer lugar, las ideas, sobre todo las mentiras de Satanás, comienzan a ser ideas abstractas de filósofos y de personas que plantean alternativas a la realidad que no son coherentes con el diseño de Dios. Con la revelación de Dios. Con la revelación de Dios. Luego, esas ideas son interpretadas por los artistas y proyectadas hacia la población a través de producciones artísticas, música, escultura, pintura, arquitectura, todas las artes. Luego pasan a los centros intelectuales que forman a los profesores y a los profesionales y luego se transforman en parte de la vida común de la gente. O sea, las ideas, las personas compran esas ideas, vamos a decirlo así. Por eso, como decía un autor, las ideas tienen consecuencias. Entonces, ¿qué ha pasado? Las ideas mentirosas, de las cuales nos advierte ya el libro de Colosenses, como vanas filosofías y como rudimentos del mundo, en cada generación aparecen, porque es una constante. Entonces, en Occidente, todo ese movimiento de la ilustración, el racionalismo, el modernismo, el postmodernismo, han ido introduciendo esas ideas dentro de la cultura y sobre todo en los aspectos artísticos y académicos, y han condicionado modos de vivir en las personas de Europa y de Norteamérica que son contrarios al diseño de Dios y contrarios a su misma historia cultural, a su mismo origen. Las naciones europeas y Norteamérica, Canadá y los Estados Unidos, su cultura tiene una base fuerte de la enseñanza y aplicación de las Escrituras. Sin embargo, esas ideas han aparecido, se han proyectado y no ha habido la debida reacción contra ellas a su nivel para mantenerlas dentro de su tamaño. Es decir, han crecido no porque ellas sean muy poderosas, es que la defensa ha sido débil porque no ha habido una gran cantidad de académicos, de profesores, de científicos, de tecnólogos cristianos en el mercado para hacerle frente. Por poner un ejemplo, o sea, el tema del derecho a la vida, de la protección de la vida, tanto desde el punto de vista del inicio de la misma con el problema del aborto, como desde el punto de vista del final de la vida, con la eutanasia. O sea, lo que se está promoviendo y practicando ahora mismo en Canadá, por decir un ejemplo, es escalofriante. Y pensar que hace tampoco unos años atrás esas cosas no eran concebidas de esa forma. Es bueno que tú digas qué se está planteando en Canadá. No, es el hecho de que el permitir, por un lado, el aborto, que sea fácil a cualquier etapa de la vida, de gestación, que cualquiera tiene la libertad de terminar con una vida y al final cualquiera puede también terminar la vida, tanto personal, por el suicidio, puede quitar la vida a otro
y aún hasta no tienen que pedir permiso a veces para poder quitar la vida de un tercero familiar, un tercero, que no son ni siquiera ellos. Es el tipo de cosas que se está conversando ahora mismo. Y es fruto de un deterioro en una erosión de esos principios que antes estaban tan arraigados como era la protección de la vida. Y eso es un ejemplo, una área en la que ha habido esa erosión. Pero la verdad es que si uno puede comparar lo que era Norteamérica en los 1950 a lo que es al día de hoy, uno dice, ¿y qué fue lo que pasó? Cambiaron el país a otro lugar, Sí. todo el mundo se movió, el cambio ha sido dramático y es precisamente porque esa penetración de todas esas ideas y filosofías ha tenido un arraigo y no ha habido un contrapeso con la predicación de la verdad de Dios que frene ese avance terrible del mal. Entonces la buena noticia es que ese mal es reversible, porque el poder transformador de la palabra de Dios cuando es encarnada por seres humanos desplaza esas mentiras. La verdad desplaza la mentira. Cuando la verdad y el error son dejados en libertad en la sociedad, siempre la verdad se sobrepone al error. Entonces lo que nosotros debemos buscar es que haya libertad de conciencia y libertad de religión en las sociedades para que entonces el fruto de la palabra de Dios y el fruto de las mentiras prueben su existencia, ¿verdad? Como podemos recordar a Elías con los profetas de Baal. Bueno, aquí está el cristianismo y los frutos que puede producir en la cultura. Ahí están las mentiras y los frutos que puede producir en la cultura. Que juzgue la nación. Ese es el método del reino de Dios. Pero tiene que haber una libertad. Por lo tanto, cuando se suprime, por ejemplo, no orar en las escuelas, no leer la escritura, eso ya es una persecución contra un lado. No, debe haber oportunidad para la verdad, al igual que la oportunidad para la mentira, porque siempre la verdad de Dios será superior y producirá resultados culturales y en la vida de las personas superiores a las mentiras de Satanás. Pero parece que las personas que están llevando adelante esas mentiras son más poderosos porque esas mentiras suenan más que la verdad de Dios. Sí, porque... Es que dominan los medios de comunicación. Porque estratégicamente se han colocado en los puntos de liderazgo de la cultura, estratégicamente, lo cual no ha hecho la iglesia y el cristianismo de una manera ingenua y simple. Es decir, la palabra de Dios, la iglesia ha sido llamada a ser columna y baluarte de la verdad, no la iglesia organización, las personas que forman la iglesia, los miembros de la iglesia. Entonces los miembros de la iglesia deben permear la sociedad, pero al punto de ser atalayas o líderes de la verdad aplicada en todas las esferas de la cultura. Eso quiere decir ascender al liderazgo de la cultura, no es simplemente participar de ella, porque si en la palabra de Dios está la sabiduría de Dios para todas las áreas de la vida de la nación, eso tiene que ser la norma. Entonces, si nosotros somos los cristianos en la ingeniería, en las artes, en las ciencias, la verdad aplicada de Dios produce los resultados superiores para la vida de la nación. Entonces, tú tienes que ser líder para tener autoridad de conocimiento en tu campo profesional, para tú validar entonces ese señorío de Cristo, porque Cristo no es simplemente el Señor de la Biblia, Él es el Señor de las artes y de las ciencias. ¿Y cómo se ve ese señorío? En el desempeño técnico, no simplemente en recitar la palabra de Cristo. Es que Cristo tiene sabiduría para todas las áreas técnicas. Entonces, si un científico, vamos a suponer, en tecnología, en robótica, en inteligencia artificial, hace un diseño, un robot complejo, y dice que la sabiduría para poder hacer eso le vino como inspiración del Espíritu Santo, ¿quién se lo puede rebatir? Otro científico, otro técnico, otro mecánico puede decir que no está de acuerdo, pero no puede negarlo. Es decir, el testimonio que él dé en su campo
de que esos principios de esa programación que él diseñó ahí le vinieron como inspiración del Espíritu Santo, no pueden ser rebatidos porque tiene autoridad en su campo. Entonces, quiere decir que los cristianos no solamente debemos participar de la cultura, sino subir mediante nuestra capacidad al liderazgo de la cultura para darle dirección. Eso es lo que ha faltado. Entonces, ¿qué ha pasado? Las mentiras de Satanás, que son de desempeño inferior a la verdad de Dios en las áreas de la cultura, han tomado hegemonía porque no ha habido ese desempeño de los seguidores de Cristo en el mercado. Una nota de balance. Y es que no toda la culpa es únicamente del pueblo de Dios. O sea, el hecho de no haber tenido esa incidencia. Y me vino a la mente el pasaje de Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, cuando dice que aún Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados, y oigan bien esto, todos los que no creyeron a la verdad. En otras palabras, digo esto como un sentido de advertencia que nos están escuchando, de que el amor a la mentira puede atraer más mentira a nuestras vidas. Dios castiga dando más mentira al que ama mentira. Tú quieres asumir que las cosas son como tú dices. Hay personas que asumen que Dios no existe y Dios los hunde. En medio de esa cosmovisión, los hunde a caer en extremos de esas creencias que eran inimaginables para ellos al principio de ellos abogar por ese evolucionismo o ese ateísmo, lo que sea. Porque Dios los castiga dándoles más mentiras de las que ellos han abrazado. Y en otras palabras, o sea, tanto está el punto de ese impacto que el pueblo de Dios a veces deja de tener, como el mismo castigo divino hacia las sociedades por aborrecerle, darle las espaldas y abrazar el error con la intensidad con que lo hacen. Ahora, fíjate que también los seres humanos usualmente nos llevamos de los resultados tangibles y observables. Es decir, lo que pruebe que me dé mejores resultados y me convenga más, yo lo sigo. Es decir, si las prácticas de los judíos a hacer negocio los lleva a aumentar su capital y progresar económicamente, la gente los imita. ¿Por qué? Porque por más ateo que tú seas, si se hace un estudio económico y se está demostrando que los evangélicos están produciendo más creatividad y más dinero en el mercado, que se establezca una conexión entre las ideas de emprendurismo, entre la buena administración y la acumulación de capital. Estoy usando una ilustración, y se demostrara que aquellos que profesan la fe en Cristo tienen mejor desempeño económico. ¿Tú crees que los ateos y los rebeldes a Dios no van a explorar ese fenómeno? Lo van a explorar por el desempeño. Entonces, la verdad tiene que tener un desempeño, y por eso la Escritura dice que los hombres van a ver nuestras buenas obras y van a glorificar a Dios. No es porque ellos quieran, es que va a haber un desempeño que lo demuestre. Entonces, siempre va a haber una rebeldía de los humanos respecto de Dios, pero también va a haber una búsqueda de su beneficio. Y cuando el pueblo de Dios modela los beneficios aplicados de la sabiduría de Dios, va a crear una influencia aún en aquellos que no creen, que no los llevará a la vida eterna, pero los llevará a vivir en mejores condiciones contemporáneas, aún dentro de la creación caída, de lo que lo harían cuando siguen las mentiras de Satanás. Luis, tú me habías dicho en privado que el multiculturalismo se opone al proceso de discipulado de las naciones. ¿Tú no podías explicar esto más brevemente? Sí, bueno, ¿Qué es? Sí, el multiculturalismo tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo, pero en general, como se propone el multiculturalismo, es que las prácticas de todas las culturas son iguales en valor y dignidad. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, como citaba Salvador, la práctica
de la cultura hindú de quemar vivas a las mujeres junto con los cadáveres de los esposos, eso es una práctica que debe ser respetada. Ellos creen en eso, entonces que sigan matando a las viudas. Es decir, hay culturas cristianas, hay culturas hinduistas, las culturas cristianas tienen sus costumbres, las culturas hinduistas tienen su costumbre y todas están en igualdad de condiciones. Ese multiculturalismo es mentira. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hay estándares morales absolutos. Y ese es el estándar que evalúa a todas las culturas. Es cierto, no hay ninguna cultura que sea exclusiva de la verdad. Pero en algunas culturas la verdad de la palabra de Dios ha creado una influencia histórica y patrones de orden, de libertad, de productividad que deben ser imitados. Entonces, como discipuladores de las naciones, nosotros, no solamente geográficamente, sino penetrando en la profundidad de las culturas, debemos saber que no todos los elementos de una cultura que no estén de acuerdo a los valores de la palabra de Dios deben ser modificados. Y eso no es por superioridad de una cultura sobre otro, sino la superioridad de la cultura del reino de Dios sobre todas las culturas humanas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay un catalizador que perfecciona las culturas. No es cierto que todas las culturas y todas las prácticas que los humanos han generado a través de la historia tienen igual valor delante de Dios, porque el Evangelio ha ido haciendo un progreso. El mundo del siglo I, de la época cristiana, no es el mundo del siglo XXI. Nosotros podemos ver un desarrollo histórico de la humanidad y ese desarrollo histórico está conectado a la progresión del discipulado de las naciones. Ahora, qué bueno es saber que Dios está llevando toda la historia a un fin. Amén. Salvador, en los 30 segundos que nos quedan, ¿qué tú le dirías a nuestros televidentes? Bueno, yo personalmente le doy gracias a Dios por la existencia de las naciones. El hecho de que las naciones revelan un ambiente cultural que nos protege de muchas maneras. Cuando uno sale del país y regresa, uno viene a lo suyo. Es como hay un sentido de propiedad en el grupo que uno tiene. Y a mí me llama la atención que el cielo es descrito de esa manera. El cielo es descrito como un lugar de protección. Las ciudades antes eran amuralladas para proteger a sus ciudadanos. En el cielo no va a haber necesidad de muralla, dice la Escritura, porque nosotros estaremos en la misma presencia del Señor y no habrá peligro. Lo que quiero decir es, Dios nos formó en sociedades para protegernos, pero si nosotros creemos en Jesús, toda la historia se dirige hacia un fin en el que estaremos para siempre protegidos en Él, en la final y última. Y aquello sí será un lugar de privilegio eterno, de seguridad eterna y de una cultura sin mezcla ni asomo alguno del pecado, de algún átomo cultural negativo. Todo será para la gloria de Dios. Amén. Y yo anhelo llegar a ese lugar. Amén. Qué bueno es saber que en Jesucristo tenemos esperanza. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.